¿Cómo sería vivir cada día con una guía infalible que te muestre el camino, incluso en los momentos más oscuros? Esa es la promesa de la sabiduría que proviene de Dios. No es solo una serie de consejos superficiales, sino un poder transformador que te eleva por encima de las dificultades, te ayuda a evitar los errores y te lleva a vivir una vida plena, llena de significado. Hoy descubrirás cómo esa sabiduría divina es la clave para navegar los desafíos de la vida con confianza y éxito. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Dios, dame sabiduría. Amén. Al hacerlo, estarás declarando tu deseo de recibir esa guía divina que transformará tu vida. Vamos, comenta ahora y prepárate para descubrir el poder de la sabiduría de Dios. Versículo 1. Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una invitación clara y directa para que en momentos de incertidumbre o confusión nos acerquemos a Dios en busca de sabiduría. Santiago nos dice que no debemos depender solo de nuestro entendimiento limitado, sino que debemos reconocer que Dios es la fuente de toda sabiduría verdadera. Esto es crucial porque en nuestra vida diaria enfrentamos decisiones complicadas, dilemas morales y situaciones que parecen no tener una solución clara. La sabiduría que necesitamos para enfrentar estos desafíos no proviene únicamente del conocimiento humano, sino de una comprensión divina más profunda. Dios no solo nos da sabiduría, sino que lo hace abundantemente y sin reproche. Esto significa que Dios no nos juzga por no saber algo o por tener dudas. Él no se burla de nuestras limitaciones ni se enoja porque le pidamos ayuda. En lugar de eso, Él responde generosamente, sin criticar. Este es un mensaje reconfortante porque a menudo, en nuestras relaciones humanas, sentimos miedo o vergüenza de pedir ayuda o consejo por temor a ser juzgados. Pero aquí se nos asegura que Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos sin reprocharnos por nuestras debilidades. La promesa de que le será dada es otra parte clave del versículo. No hay condiciones ocultas, no hay requisitos complicados. Lo único que necesitamos hacer es pedir con sinceridad y fe. La sabiduría no es algo inalcanzable para los que buscan a Dios, sino un regalo que Él está ansioso por dar a quienes lo soliciten. Es un recordatorio de que, aunque nuestra humanidad sea imperfecta, Dios está siempre dispuesto a guiarnos hacia decisiones sabias y justas si confiamos en Él. La sabiduría divina no se limita a un tipo de conocimiento específico, sino que abarca todos los aspectos de la vida, desde cómo manejamos nuestras relaciones personales hasta cómo enfrentamos las pruebas más difíciles. A través de la oración y la fe, podemos recibir la orientación necesaria para navegar por las complejidades de la vida. Esta sabiduría también nos capacita para actuar de manera coherente con los valores que Dios ha establecido, tomando decisiones que reflejen su voluntad y propósito para nuestras vidas. A menudo, el problema no es que no tengamos acceso a la sabiduría, sino que no pedimos con la actitud correcta. La humildad es esencial para recibir el don de la sabiduría. Debemos admitir nuestras limitaciones, reconocer que no siempre tenemos la respuesta correcta y estar dispuestos a aceptar la dirección de Dios, aunque a veces esta dirección vaya en contra de nuestros deseos o expectativas. La sabiduría de Dios no siempre se alinea con la lógica humana, pero siempre nos guía hacia la paz y la justicia. La clave aquí es entender que cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos hacerlo con la confianza de que Él escucha nuestras peticiones y está dispuesto a otorgarnos lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas.
Muchas veces, cuando enfrentamos decisiones difíciles o estamos en medio de una prueba, podemos sentirnos tentados a buscar respuestas en lugares equivocados, en nuestras propias emociones, en la opinión de otros o en soluciones temporales. Pero este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría solo proviene de Dios, y solo cuando nos volvemos hacia Él podemos encontrar las respuestas que realmente necesitamos. Podemos empezar a practicar el hábito de pedir sabiduría a Dios antes de tomar decisiones importantes. Por ejemplo, cuando te encuentres en una situación laboral complicada, en lugar de reaccionar impulsivamente, detente y ora por sabiduría. Si enfrentas un conflicto en una relación, busca la guía divina para encontrar la mejor manera de actuar. En lugar de depender solo de tu propia comprensión o de los consejos mundanos, confía en que Dios te dará la sabiduría que necesitas para manejar cada situación de manera justa y correcta. Versículo 2, Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo nos revela una verdad fundamental sobre la fuente de toda sabiduría, conocimiento e inteligencia. No se trata de algo que el ser humano pueda obtener por su propio esfuerzo o acumulación de experiencias, sino que es un regalo que proviene directamente de Dios. La sabiduría no es simplemente una acumulación de datos o información, es la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera justa y recta, algo que solo Dios puede otorgar en su plenitud. Este versículo pone en claro que la verdadera sabiduría proviene de Jehová, el Señor. En un mundo donde la gente busca respuestas en todas partes, en libros, en la ciencia, en la filosofía humana, este versículo nos recuerda que el conocimiento más profundo y verdadero está en Dios. No importa cuán avanzados estemos tecnológicamente o cuánto sepamos sobre el mundo físico, sin la sabiduría divina, siempre estaremos limitados en nuestra capacidad de tomar decisiones justas y prudentes. La sabiduría que Dios da nos permite ver más allá de lo inmediato, de lo superficial, y entender las cosas desde una perspectiva eterna y espiritual. El versículo también menciona que de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Esto enfatiza que cada palabra que Dios pronuncia tiene un propósito y una verdad que va más allá de lo que el ser humano puede comprender por sí solo. Las Escrituras, la palabra de Dios, son el canal por el cual obtenemos este conocimiento y esta inteligencia. No es solo cuestión de leerlas, sino de meditar en ellas y permitir que transformen nuestro entendimiento y nuestra manera de actuar. La inteligencia de la que se habla aquí no es solo intelectual, sino una inteligencia espiritual que nos guía a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, este conocimiento no solo se refiere a los asuntos espirituales, sino que afecta todas las áreas de nuestra vida. Cómo tratamos a los demás, cómo tomamos decisiones y cómo enfrentamos los desafíos. La sabiduría de Dios nos ayuda a manejar nuestras relaciones, a enfrentar nuestras pruebas con paciencia y a vivir una vida llena de propósito. Mientras más buscamos a Dios y su sabiduría, más somos transformados en nuestras actitudes y acciones. Buscar la sabiduría en Dios también nos lleva a una vida de humildad, reconociendo que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Necesitamos su guía y dirección en cada aspecto de nuestras vidas. A veces pensamos que tenemos todas las respuestas, pero este versículo nos recuerda que solo Dios tiene el verdadero conocimiento y la inteligencia para guiarnos en el camino correcto. El orgullo y la autosuficiencia nos alejan de la verdadera sabiduría, mientras que la humildad nos abre el camino para recibir lo que Dios quiere darnos. La sabiduría que Dios da no solo nos afecta a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, nuestras decisiones se vuelven un testimonio de su gracia y su poder. La gente puede ver la diferencia en cómo manejamos los problemas,
cómo mostramos amor y compasión, y cómo mantenemos la paz en situaciones de conflicto. De esta manera, la sabiduría de Dios se convierte en una luz que brilla en un mundo lleno de confusión y oscuridad. Dios no retiene su sabiduría, la da generosamente a aquellos que la buscan. La clave es pedirla con un corazón sincero y estar dispuestos a aceptar su guía, incluso cuando va en contra de nuestras propias inclinaciones o deseos. Esta disposición a someter nuestra voluntad a la de Dios es lo que nos abre a recibir el verdadero conocimiento y la inteligencia que nos lleva a tomar decisiones correctas. Si comenzamos a aplicar esta enseñanza a la vida real, podemos ver su impacto en decisiones diarias. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, ya sea en el trabajo o en la familia, podríamos detenernos y buscar la sabiduría de Dios a través de la oración. Al hacerlo, estaremos reconociendo que no lo sabemos todo y que necesitamos su guía. En lugar de depender solo de nuestra lógica o experiencia, podemos confiar en que Dios nos dará el entendimiento necesario para actuar de manera justa y sabia en cada situación. Versículo 3, Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos revela el fundamento esencial para alcanzar la verdadera sabiduría, el temor de Jehová. En este contexto, el temor no se refiere a un miedo aterrador, sino a un profundo respeto, reverencia y reconocimiento de la grandeza y santidad de Dios. Este temor reverente nos lleva a honrarlo en cada aspecto de nuestras vidas, reconociendo que Él es la fuente de todo lo bueno, justo y verdadero. El temor de Dios es el punto de partida para cualquier búsqueda de sabiduría. Cuando reconocemos la autoridad y la soberanía de Dios sobre todo, entendemos que nuestras acciones, pensamientos y decisiones tienen consecuencias eternas. Esto cambia nuestra perspectiva, porque ya no vivimos solamente para satisfacer nuestros deseos o para agradar a otros, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Este temor reverente nos impulsa a tomar decisiones sabias, a evitar el mal y a buscar lo que es correcto, no por temor al castigo, sino porque deseamos honrar a aquel que nos creó. El segundo aspecto del versículo destaca que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este conocimiento no se refiere solo a saber sobre Dios, sino a conocerlo de manera personal, íntima y transformadora. Mientras más conocemos a Dios, más entendemos su carácter, su amor y su justicia, y esto nos da una perspectiva clara para vivir de manera correcta. La verdadera inteligencia no es solo la capacidad de entender conceptos complejos o resolver problemas, sino la habilidad de discernir lo que es bueno y recto a la luz de la verdad divina. Este conocimiento del Santísimo también nos enseña a ver la vida con una mayor profundidad. Entendemos que nuestras vidas no se limitan a lo temporal, sino que están conectadas a un propósito eterno. Cuando conocemos a Dios y su carácter, desarrollamos una visión más clara de quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo debemos vivir. La inteligencia que proviene de este conocimiento nos guía a tomar decisiones que reflejan los principios divinos, alineando nuestras vidas con los valores de justicia, misericordia y amor. El temor de Jehová también nos lleva a una vida de humildad. Reconocer que Dios es soberano y que nosotros somos sus criaturas nos ayuda a entender nuestras limitaciones y nos mantiene alejados del orgullo. Este temor reverente nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos depender de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. La sabiduría humana por sí sola es insuficiente para comprender el propósito divino, pero cuando buscamos a Dios con reverencia, Él nos otorga la sabiduría necesaria para vivir en su voluntad. El versículo también nos enseña que la sabiduría y la inteligencia divinas no son dones inaccesibles. Están disponibles para aquellos que buscan a Dios con sinceridad.
La clave es comenzar con un corazón lleno de respeto y reverencia hacia Dios, reconociendo que solo Él puede guiarnos hacia la verdad. La sabiduría comienza cuando reconocemos que necesitamos a Dios, que no podemos entender completamente el propósito de nuestra vida sin su intervención. Este es el principio de todo, la base sobre la cual se construye una vida de sabiduría e inteligencia. Cuando entendemos esto, nuestro enfoque cambia. En lugar de buscar la sabiduría en los logros humanos o en el conocimiento mundano, aprendemos a confiar en lo que Dios revela a través de su palabra. Esta confianza nos libera de la confusión y el caos del mundo, dándonos una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. Dios, en su infinita sabiduría, nos ofrece la guía que necesitamos para navegar por las complejidades de la vida, pero todo comienza con el temor reverente hacia Él. En situaciones donde el ego o el orgullo podrían influir en nuestras elecciones, el temor de Dios nos recuerda que debemos actuar con humildad y buscar su sabiduría antes de actuar. Antes de tomar cualquier decisión que afecte nuestra vida o la de los demás, debemos detenernos y preguntarnos si estamos honrando a Dios con nuestras elecciones. Al hacer esto, desarrollamos una vida guiada por principios eternos, basada en la sabiduría y el conocimiento que solo proviene del Santísimo. Versículo 4, Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo describe las características de la sabiduría que proviene de Dios. No es una sabiduría mundana basada en el egoísmo, la ambición o el deseo de poder. Al contrario, la sabiduría divina es pura, lo que significa que está libre de cualquier contaminación o maldad. En un mundo lleno de motivaciones ocultas y agendas egoístas, esta sabiduría se destaca por su integridad y transparencia. Es una sabiduría que busca lo mejor, no solo para uno mismo, sino para los demás, sin segundas intenciones. El segundo rasgo que menciona es que esta sabiduría es pacífica. La verdadera sabiduría busca la paz, no el conflicto, no fomenta las divisiones ni las disputas, sino que promueve la armonía entre las personas. Cuando actuamos con la sabiduría que viene de Dios, nuestras palabras y acciones tienden a calmar los ánimos y resolver los desacuerdos en lugar de agravarlos. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado activo de bienestar y comprensión mutua, donde las personas pueden convivir y cooperar de manera pacífica. La sabiduría también es amable y benigna. Esto implica una actitud de compasión y ternura hacia los demás. No busca imponerse o dominar, sino que es empática y considerada. La amabilidad en la sabiduría divina se refleja en cómo tratamos a los demás, especialmente en momentos de tensión o dificultad. Incluso cuando tenemos razón o tenemos el conocimiento correcto, la sabiduría nos enseña a compartirlo con amabilidad y respeto, sin ser arrogantes o despectivos. El versículo continúa diciendo que esta sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia es la capacidad de tener compasión y ofrecer perdón, incluso cuando es difícil. La sabiduría de Dios nos lleva a ser misericordiosos con los demás, reconociendo que todos somos imperfectos y necesitamos gracia. Los buenos frutos son las acciones que nacen de esta sabiduría, actos de bondad, justicia y servicio que reflejan el amor de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de hablar con sabiduría, sino de vivir de manera que nuestras acciones demuestren ese entendimiento divino. Una característica esencial de la sabiduría divina es que no tiene incertidumbre. No hay dudas o vacilaciones en esta sabiduría porque proviene de una fuente perfecta. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, podemos estar seguros de que Él nos guiará por el camino correcto. No hay espacio para la confusión o la incertidumbre cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Esta certeza nos da confianza y nos permite actuar con decisión,
sabiendo que estamos en el camino correcto. Finalmente, la sabiduría que proviene de lo alto es sin hipocresía. Es genuina y sincera, sin dobles caras. No pretende ser algo que no es, ni busca engañar a los demás. En un mundo donde muchas veces las personas fingen ser algo que no son para obtener ventajas, la sabiduría de Dios se destaca por su autenticidad. No esconde motivaciones ocultas ni actúa con engaño. Es transparente y honesta en todo momento. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, en cómo enfrentamos las decisiones y las relaciones con los demás. Por ejemplo, mantén un diario de gratitud, donde puedas escribir las bendiciones que recibes. Y no te limites a agradecer solo a Dios. Expresa tu gratitud a las personas que te rodean, aquellas que te han ayudado, apoyado o inspirado. A medida que practicas la gratitud, notarás algo maravilloso. Tu relación con Dios se profundiza. Te vuelves más consciente de su provisión, más confiado en su amor y más lleno de paz y alegría. Porque al final del día, la gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro corazón. Número 7. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La perseverancia en la oración es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida espiritual. ¿Sabes? No se trata solo de orar cuando las cosas van mal o cuando necesitamos algo de Dios, sino de cultivar una constancia, una dedicación diaria. Orar con perseverancia significa mantener ese diálogo con Dios abierto siempre, no importa lo que estemos viviendo. Y fíjate que cuando oramos de manera constante, nuestra relación con Él se fortalece. Es como si cada oración fuera un ladrillo en la construcción de una conexión más profunda y sólida con nuestro Padre. Es ahí donde la perseverancia toma fuerza, en esos momentos en los que, a pesar del cansancio o la duda, decidimos volvernos a Dios una y otra vez. Porque al final, la perseverancia en la oración no es solo sobre nuestras peticiones, es sobre nuestra fe en que Dios escucha y sobre nuestra confianza en su respuesta, en su tiempo perfecto. Pero no basta con orar constantemente, también tenemos que orar con vigilancia. Y esto no significa solo estar atentos a lo que decimos, sino a lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces nos distraemos, estamos tan enfocados en nuestras preocupaciones que olvidamos que la oración también es un momento para escuchar. Cuando Colosenses 4:2 nos dice que estemos velando en la oración, nos invita a mantenernos enfocados, a estar conscientes de la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas. Ser vigilantes en la oración nos permite discernir su voluntad, ver su mano obrando incluso en lo que a primera vista parece insignificante. Es en esa vigilancia donde aprendemos a reconocer las respuestas divinas, a captar las señales y las oportunidades que Dios nos da. Y déjame decirte algo que cambia todo: incorporar la gratitud en nuestras oraciones. Orar con agradecimiento es uno de los actos más poderosos que podemos hacer, porque cuando agradecemos estamos diciendo: Señor, confío en que estás en control, incluso cuando no veo todas las respuestas. Agradecer no solo por lo que ya hemos recibido, sino incluso por lo que todavía estamos esperando. Nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. La gratitud nos conecta con la realidad de que, aunque no todo sea perfecto, Dios ya ha hecho mucho por nosotros. Cada vez que incluimos un agradecimiento en nuestra oración, estamos reconociendo la bondad y fidelidad de Dios, y eso transforma nuestra actitud, nos da paz. A medida que perseveramos en la oración, siendo vigilantes y agradecidos, algo profundo ocurre en nuestra relación con Dios. Comenzamos a conocerle más, a ver su carácter en nuestras vidas de una manera más clara. La oración deja de ser una rutina para convertirse en una conversación íntima, un lugar donde no solo llevamos nuestras cargas, sino donde encontramos descanso, guía y una mayor comprensión de quién es Dios y quiénes somos en Él.
Este tipo de relación trae beneficios increíbles, claridad en nuestras decisiones, paz en medio de las tormentas y una confianza renovada en los planes de Dios. La perseverancia en la oración también nos enseña la paciencia. No todas las respuestas llegan de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. A veces, orar con perseverancia es un ejercicio de fe. Es confiar en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando a nuestro favor. Y aquí es donde la gratitud juega un papel clave. Cuando agradecemos, incluso mientras esperamos, mantenemos viva nuestra esperanza. Recordamos las veces anteriores en las que Dios ha sido fiel, y eso nos da fuerzas para seguir adelante, para esperar en su tiempo perfecto. Además, la oración constante refuerza nuestra fe. Cada vez que nos acercamos a Dios, nuestra fe se renueva, nuestras dudas se disipan un poco más y somos fortalecidos para enfrentar cualquier desafío. Mira la Biblia y encontrarás ejemplos de personas que a través de la oración perseverante vieron grandes milagros, desde Moisés hasta Daniel. La fe se construye en esos momentos de intimidad con Dios, y la oración es el camino para profundizar en esa fe. Y no olvidemos lo importante que es compartir la oración en comunidad. Cuando oramos juntos, cuando agradecemos juntos, algo poderoso sucede. La fe colectiva se fortalece, nos sentimos más apoyados, más conectados, y la gratitud compartida nos une de una manera especial. Imagina lo que puede hacer un grupo de personas orando y agradeciendo juntas. Es como si se creara un ambiente donde el Espíritu Santo obra con mayor fuerza, trayendo esperanza y aliento a todos. Así que, querido oyente, te animo a perseverar en la oración, a ser vigilante y a incorporar la gratitud en cada palabra que dirijas a Dios, porque la oración perseverante transforma vidas, fortalece nuestra relación con Dios y nos llena de paz y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Número 8. Salmo 91, versículo 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Habitar al abrigo del Altísimo es más que solo una idea bonita. Es una realidad espiritual que transforma nuestras vidas. Vivir bajo su sombra no significa simplemente correr hacia Dios cuando todo se desmorona, sino estar constantemente en su presencia, hacer de su compañía nuestro hogar. Es como si Dios nos invitara a vivir en su casa, a estar con Él siempre, incluso en las tormentas más oscuras. Y lo maravilloso es que, cuando habitamos al abrigo del Altísimo, encontramos una paz y seguridad que no dependen de nuestras circunstancias. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero nos asegura que, si estamos con Él, estaremos protegidos. Hay algo muy poderoso en la imagen de vivir bajo la sombra del Omnipotente. La sombra de Dios no solo cubre, sino que protege y da refugio. Piensa en un niño que corre hacia los brazos de su padre buscando protección. Así es como Dios nos cuida. Esa sombra es un lugar donde los temores, las inseguridades y las preocupaciones pierden su fuerza. En la sombra de Dios nos sentimos seguros, no porque todo sea perfecto, sino porque confiamos en su poder y su autoridad. Él tiene el control de todo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la seguridad que encontramos en Dios no tiene comparación. Y algo que puede cambiar nuestra vida por completo es cuando hacemos declaraciones de confianza en Dios. Decir en voz alta: tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío, no es solo un acto simbólico, es una afirmación que cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Cada vez que lo decimos, estamos recordándonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean que confiamos plenamente en Dios, que Él es nuestra roca, nuestro refugio seguro. Al declarar esta confianza, fortalecemos nuestra fe y nuestra perspectiva cambia. Ya no miramos los problemas desde el miedo, sino desde la confianza en que Dios está a nuestro lado. Dios no es solo nuestro refugio, sino también nuestra fortaleza.
Cuando nos sentimos débiles, incapaces de seguir adelante, es ahí donde Él se muestra más fuerte. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos más? Pero en ese momento, Dios nos ha dado las fuerzas para seguir. Es porque nuestra fortaleza no proviene de nosotros, sino de Él. Cuando dejamos de intentar enfrentar las batallas con nuestras propias fuerzas y acudimos a Dios, experimentamos una fuerza que nos permite sobrellevar cualquier adversidad. Dios nunca nos deja solos en nuestras luchas. Él es nuestra fuente inagotable de fortaleza. Vivir con la certeza de que Dios tiene el control de todo, esa es la esencia de confiar en su soberanía. Reconocer que Él tiene la última palabra sobre nuestra vida nos llena de paz. No siempre entendemos lo que sucede, pero podemos confiar en que Dios ve el panorama completo. Cada detalle de nuestras vidas está bajo su cuidado y Él trabaja para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. Y esa confianza nos permite soltar el control, dejar de vivir preocupados por lo que no podemos manejar y descansar en el hecho de que Dios lo tiene todo bajo control. Cada día es una oportunidad para agradecer por la protección que Dios nos da. A veces no nos damos cuenta de cuántas veces Él nos ha guardado de situaciones difíciles o peligrosas. Pero cuando miramos hacia atrás podemos ver claramente su mano guiándonos, protegiéndonos. Y eso merece ser reconocido. La gratitud transforma nuestra actitud, nos ayuda a recordar que no estamos solos, que tenemos un Dios que cuida de nosotros en todo momento. Agradecer por su protección no solo es un acto de fe, sino una forma de afirmar nuestra confianza en su cuidado constante. Cuando vivimos agradecidos por la protección y el amor de Dios, algo cambia en nosotros. Nuestra fe se fortalece, nos volvemos más conscientes de su presencia en cada aspecto de nuestra vida, y eso nos lleva a un crecimiento espiritual continuo. No solo nos beneficiamos nosotros, sino que nuestro testimonio también impacta a los que nos rodean. Al compartir cómo Dios nos ha protegido y sostenido, inspiramos a otros a confiar más en Él, a buscar su refugio. Así que, querido oyente, te invito a que hoy te acerques a Dios con confianza, sabiendo que Él es tu refugio y fortaleza. Declara tu confianza en su poder, agradece por su protección y vive bajo la sombra del Omnipotente, porque en Él siempre encontrarás seguridad, paz y una fortaleza inquebrantable. Número 9. Primera de Corintios 1, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios es uno de los regalos más preciosos que podemos recibir. Y lo mejor de todo es que no la merecemos. Es un regalo inmerecido, un favor que Dios nos otorga por amor. A través de la gracia somos perdonados, somos redimidos, y se nos da una nueva oportunidad de vivir una vida en comunión con nuestro Creador. La gracia de Dios nos sostiene en nuestros momentos de debilidad y nos transforma a lo largo de nuestra vida cristiana. Nos permite acercarnos a Dios sin temor, porque gracias a ella no hay barreras que nos separen de Él. Y esta gracia, manifestada en Cristo Jesús, es lo que nos da una nueva identidad, una vida renovada y un propósito eterno. Jesucristo es la máxima expresión de la gracia de Dios. Su sacrificio en la cruz es la prueba más grande de cuánto nos ama Dios. A través de su muerte y resurrección, fuimos reconciliados con Dios. No hay mayor motivo de gratitud que saber que a pesar de nuestras faltas y errores, Jesús pagó el precio para que pudiéramos ser libres y vivir en comunión con Dios. Cada día tenemos razones para agradecer por esta gracia inmensa que no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una vida de fe y obediencia. Y eso cambia nuestra perspectiva sobre todo lo que vivimos. La gracia nos transforma, nos moldea y nos impulsa a ser más como Cristo. Cuando entendemos la profundidad de la gracia que hemos recibido, la gratitud se convierte en una respuesta natural.
No podemos dejar de agradecer por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y la gratitud constante por la gracia recibida fortalece nuestra fe, nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva de bendición y nos motiva a servir a los demás. Es como un ciclo de bendiciones. Cuanto más agradecemos, más conscientes somos de lo mucho que hemos recibido y más queremos compartir esa gracia con otros. La gratitud por la gracia no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también cómo nos relacionamos con los demás. La gracia no es solo un regalo personal, sino que también es el fundamento de nuestra comunidad de fe. En la Iglesia, todos somos receptores de la misma gracia, y eso nos une en amor y apoyo mutuo. Cada uno de nosotros ha sido tocado por la gracia de Dios de una manera única, y eso nos fortalece como cuerpo de Cristo. Agradecemos por los dones y talentos que Dios ha dado a cada miembro de la comunidad, porque juntos podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y es la gracia la que nos enseña a resolver diferencias con perdón y comprensión, recordando siempre que todos hemos sido perdonados por la misma gracia. La gracia también nos impulsa a la misión. No podemos quedarnos con este regalo para nosotros mismos. Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, surge en nosotros el deseo de compartir esa gracia con otros. Servir a los demás, ser luz en el mundo, no es solo un mandato, sino una respuesta agradecida a todo lo que hemos recibido. Cada oportunidad de servir, de ayudar, es una manera de decirle a Dios: gracias por lo que has hecho en mí. Ahora quiero compartirlo con otros. La gratitud por la gracia de Dios transforma nuestra vida personal. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud de esperanza y fortaleza. Sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que su gracia es suficiente. Cada día es una oportunidad para crecer en fe, para ser transformados por la gracia y para vivir una vida que refleje la bondad de Dios. Cuando vivimos con gratitud, nuestra vida se llena de paz y propósito. Querido oyente, te invito a que cada día recuerdes la gracia que has recibido. Agradece por todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Deja que la gratitud por la gracia de Cristo Jesús te motive a vivir una vida de fe, de servicio y de amor. Porque cuando vivimos agradecidos, experimentamos la plenitud de la gracia de Dios y podemos ser un testimonio vivo de su amor en este mundo. Número 10. Primera de Crónicas 16, versículo 34. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si empezaras cada día con un corazón lleno de gratitud? No solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las circunstancias son difíciles. Eso es lo que nos invita a hacer Crónicas. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Este versículo es un llamado a reconocer que la gratitud no es una reacción a lo que nos sucede, sino una decisión diaria. Una forma de vivir que se enfoca más en la naturaleza de Dios que en nuestros propios sentimientos. Y esa naturaleza de Dios es bondadosa. Él no solo hace cosas buenas, Él es bueno en su esencia. Piensa en todas las maneras en que esa bondad se manifiesta, desde la creación hasta el cuidado diario que recibimos y, por supuesto, la redención a través de Jesucristo. Todo lo que somos y tenemos es un reflejo de la bondad infinita de Dios. Y cuando comenzamos a ver la vida desde esta perspectiva, nuestro corazón inevitablemente se llena de gratitud, porque no estamos solos. Dios está con nosotros, cuidándonos, guiándonos, protegiéndonos. Pero no solo es su bondad lo que debemos reconocer, también su amor eterno. Este amor no tiene fin ni se agota. Es un amor sin condiciones, uno que no cambia con el tiempo ni con nuestras circunstancias. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos o abandonados y sin embargo allí está Dios amándonos en medio de nuestras dificultades? Su amor es una constante y ese amor nos da seguridad y consuelo.
Saber que el Creador del universo nos ama con un amor eterno debería ser suficiente para despertar en nosotros una gratitud profunda y permanente. Ahora, lo más hermoso de todo esto es que la gratitud tiene un poder transformador. Cuando aprendemos a ser agradecidos, especialmente en medio de las dificultades, algo cambia dentro de nosotros. Las pruebas que enfrentamos dejan de ser solo obstáculos y se convierten en oportunidades para ver la fidelidad de Dios. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y esto no solo nos llena de paz, sino que también nos fortalece para seguir adelante con esperanza y confianza. La gratitud es además una fuente de confianza y esperanza. Cuando recordamos la bondad y el amor eterno de Dios, nuestra fe se fortalece. Sabemos que, independientemente de lo que enfrentemos, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas. Él tiene un propósito para cada situación, y nuestra gratitud nos ayuda a ver su mano en todo. Y esa gratitud nos lleva a ser humildes, porque al final del día, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo que somos, todo lo que logramos, es gracias a la gracia de Dios. Reconocer esto nos ayuda a depender más de Él y menos de nosotros mismos. La gratitud es un acto de humildad, una forma de decir, Señor, sin ti no soy nada, pero contigo lo tengo todo. Compartir nuestras experiencias de gratitud no solo nos fortalece a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuando hablamos de la bondad de Dios en nuestras vidas, estamos construyendo un ambiente de fe y confianza. Nuestros testimonios son poderosos porque muestran a otros lo fiel que es Dios. La gratitud es contagiosa. Cuando la compartimos, estamos sembrando semillas de fe en las vidas de otros. Y no podemos olvidar que la gratitud nos da resiliencia. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud positiva, porque no estamos enfocados en los problemas, sino en las bendiciones. Nos ayuda a ver las pruebas no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y ver a Dios obrar. Esta actitud nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La gratitud también es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Cuando agradecemos, estamos reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas. Esto nos trae paz, porque no tenemos que llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Podemos descansar en la providencia de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto. Finalmente, la gratitud transforma nuestra vida espiritual, nos acerca más a Dios, nos ayuda a experimentar su presencia de manera más profunda y nos llena de gozo y paz. Así que hoy te animo a celebrar la bondad y el amor eterno de Dios. Que cada día sea una oportunidad para decir, gracias Señor, porque tú eres bueno y tu amor perdura para siempre. Número 11. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Recibir a Cristo Jesús como Señor es el primer paso en el camino de una vida cristiana plena. Es un momento decisivo, cuando reconocemos nuestra necesidad de salvación y nos entregamos por completo a Él. Pero esto no es solo un evento único. Al recibir a Cristo, estamos diciendo que no queremos que nuestra vida siga siendo la misma, que ahora Él tiene el control. Es un acto de rendición total que transforma nuestra identidad, pasando de ser quienes éramos antes a ser nuevas criaturas en Cristo. Y eso es poderoso, porque cuando recibes a Jesús, comienzas a experimentar un cambio radical en tu interior, y ese cambio lo afecta a todo. Tu manera de pensar, tus decisiones, tu forma de ver el mundo. Después de recibirlo, Colosenses 2:6 nos invita a andar en Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, piensa en cómo es caminar de la mano con alguien. No solo es un paso, sino un proceso continuo. Andar en Cristo significa vivir diariamente en esa nueva identidad.
No solo lo recibimos y volvemos a lo de antes, sino que nos sumergimos en su carácter y sus enseñanzas. Todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, está guiado por lo que hemos aprendido de Jesús. Es un proceso de discipulado, de caminar cada día con Él, reflejando su amor, su gracia y su verdad en cada aspecto de nuestra vida. Y eso requiere compromiso, porque es un viaje constante. Ahora, imagina un árbol con raíces profundas. Eso es lo que significa estar arraigados en Cristo. Cuando nuestras raíces están bien establecidas en el amor y la verdad de Jesús, estamos firmes, podemos resistir cualquier tormenta. La vida nos lanza dificultades, pruebas y desafíos, pero si nuestras raíces están en Cristo, no nos caeremos. Esa es nuestra fuente de estabilidad, de fuerza espiritual. Cuanto más profundizamos nuestras raíces en la palabra de Dios, más fuertes somos ante las adversidades. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando tiempo con Él, meditando en su palabra, permitiendo que su verdad nos moldee. Pero no es suficiente estar arraigados. También estamos llamados a sobreedificarnos en Cristo. Es como construir una casa sobre un fundamento sólido. Cristo es nuestro cimiento, y sobre ese cimiento edificamos nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras acciones. Este proceso de edificación es continuo. Crecemos espiritualmente al depender de su poder, de su gracia. Día tras día, construimos nuestra fe, fortaleciendo nuestra relación con Dios, siendo más fuertes y más firmes en nuestra creencia. Y luego, una vez que estamos arraigados y edificados, necesitamos estar confirmados en la fe. Es decir, nuestra fe no es estática, tiene que crecer, profundizarse. No podemos quedarnos donde comenzamos. ¿Y cómo logramos esto? Conociendo a Dios más y más cada día, estudiamos su palabra, aprendemos de su carácter, comprendemos sus promesas. Fortalecer nuestra fe es una disciplina diaria, estudiando, orando, buscando su dirección y permaneciendo firmes en lo que creemos. Y es eso lo que nos da la capacidad de vivir con confianza, sin importar lo que venga. La gratitud es la respuesta natural a todo esto. Cuando nos damos cuenta de lo que hemos recibido en Cristo, ¿cómo no abundar en acciones de gracias? La gratitud fluye de un corazón que entiende la magnitud de la gracia de Dios. Y no es solo una gratitud ocasional, es abundante, constante, algo que caracteriza nuestra vida. Porque cuando vivimos agradecidos, cambiamos no solo nuestra propia perspectiva, sino también la de los que nos rodean. La gratitud es contagiosa, y cuando vivimos de esa manera, otros pueden ver la obra de Dios en nosotros. Finalmente, todo esto nos lleva a una vida cristiana plena. Cuando recibimos, andamos, estamos arraigados, edificados y confirmados en la fe, y vivimos con gratitud, experimentamos una vida verdaderamente satisfactoria en Cristo. Es una vida llena de paz, de gozo y de propósito, y es la vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que hoy, que nuestras raíces se profundicen en Cristo, que nuestra fe se fortalezca y que nuestra gratitud abunde, porque estamos llamados a vivir una vida plena en Él. Número 12, Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Vivimos en un mundo donde todo parece estar en constante cambio. Nada permanece estable por mucho tiempo, pero en medio de esta inestabilidad hay una realidad espiritual que no se mueve, un reino inconmovible que pertenece a aquellos que han recibido a Cristo. Este reino, como nos dice Hebreos 12:28, es eterno, seguro, y no puede ser sacudido por las tormentas de la vida. A diferencia de los reinos terrenales que se desmoronan, el reino de Dios no tiene fin ni destrucción. Esto, querido hermano, es nuestra fuente de esperanza y paz, algo que trasciende cualquier circunstancia externa. ¿No es maravilloso saber que nuestra seguridad está en un reino que no cambia, que no depende de los altibajos de la vida? Y cuando comprendemos la grandeza de este regalo, la única respuesta adecuada es la gratitud.
Pero no hablo de una gratitud superficial o momentánea, sino una gratitud profunda que fluye constantemente de nuestro corazón. Esta gratitud no depende de cómo nos sentimos en un día específico o de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una gratitud que surge de saber que hemos recibido algo inquebrantable, algo eterno. Vivimos en gratitud porque reconocemos que no hay nada que podamos hacer para merecer este reino, pero Dios, en su amor, nos lo ha dado. Y ese reconocimiento transforma nuestra identidad y nuestra actitud hacia la vida. Cuando estamos llenos de gratitud, el siguiente paso natural es el servicio. Servir a Dios no es algo que hacemos por obligación, sino como una expresión de nuestra gratitud y amor hacia Él. El servicio se convierte en una forma de vida, no solo en los actos de ir a la iglesia o participar en actividades religiosas, sino en cómo tratamos a las personas en nuestro día a día, en cómo hacemos nuestro trabajo, en cómo tomamos decisiones. El servicio que nace de la gratitud es un reflejo del amor de Dios en nuestra... Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, vivió una vida de servicio y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Su exaltación no vino antes de su humillación. Nos dejó un modelo claro de que la verdadera grandeza en el reino de Dios viene cuando estamos dispuestos a servir, cuando nos rendimos completamente al plan de Dios. Esta promesa de exaltación no es solo algo que debe darnos esperanza, sino consuelo. Porque a veces, en este camino de humildad, podemos sentir que nuestros esfuerzos no son reconocidos, que todo lo que hacemos pasa desapercibido. Pero la verdad es que Dios lo ve todo. Él ve esos momentos de humildad y servicio que quizás nadie más nota. Y aunque no siempre entendamos sus tiempos, podemos confiar en que su exaltación es justa y perfecta. Dios no se olvida de los que se humillan. Al vivir con este principio en mente, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Dejamos de competir por la atención o por el éxito terrenal, porque entendemos que lo que realmente importa es agradar a Dios. Y con eso viene una paz increíble. Ya no necesitamos probarle nada a nadie, porque nuestro enfoque está en Dios y en su promesa. No tenemos que buscar ser los primeros aquí en la tierra, porque sabemos que Dios tiene algo mucho más grande preparado para nosotros. La exaltación divina no siempre es algo visible. A veces, la exaltación viene en forma de paz, de una comunión más profunda con Dios, de crecimiento espiritual que nadie más puede ver. Pero esa exaltación es real y es eterna. La transformación interna que Dios hace en nuestras vidas es una forma de exaltación que tiene un valor incalculable. Y es en ese crecimiento, en esa cercanía con Dios, donde encontramos la verdadera satisfacción. Y aquí está el desafío: confiar en los tiempos de Dios. A veces puede parecer que estamos siendo pasados por alto, que nuestro servicio, nuestra humildad no está dando frutos, pero ahí es donde entra la fe. Confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Aprender a esperar en Él, a cultivar la paciencia mientras esperamos su exaltación en su tiempo. La exaltación que Dios promete es multifacética. A veces será visible, a veces será interna, pero siempre será satisfactoria. Puede que no recibamos el reconocimiento público que a veces anhelamos, pero recibiremos algo mucho más valioso: la presencia y la paz de Dios. Esa es la verdadera exaltación, la que no tiene precio y que el mundo no puede ofrecer. Y lo más hermoso de todo esto es que la humildad siempre está ligada al servicio. En el reino de Dios, los primeros son los que sirven, los que se arrodillan para lavar los pies de los demás, los que ponen las necesidades de otros por delante de las suyas. Y Jesús es el modelo supremo de ese servicio. Nos llama a vivir como Él vivió, a amar como Él amó, sabiendo que en esa humildad Dios nos exaltará de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Así que, mientras el mundo busca exaltarse a sí mismo, nosotros, como seguidores de Cristo, elegimos el camino de la humildad. Sabemos que al final la promesa de Dios es segura: los que se humillan serán exaltados.
y no hay mayor exaltación que la que viene de las manos de nuestro Padre Celestial. Número 11. Lucas 18, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 14, nos está dejando una enseñanza profunda sobre la humildad en la oración. Fíjate, el fariseo estaba lleno de orgullo, enumerando todas las cosas buenas que hacía. Gracias porque no soy como los demás, decía. Mientras tanto, el publicano, consciente de sus faltas, simplemente pedía misericordia. ¿Y quién fue justificado? No el que aparentaba ser perfecto, sino el que se humilló delante de Dios. Esto nos muestra algo clave. Dios responde a un corazón humilde. No se trata de lo elocuente o correcto que suene nuestra oración, sino de la actitud con la que nos acercamos a Él. La oración es uno de los actos más íntimos que podemos tener con Dios. Es un espacio sagrado donde nos comunicamos directamente con el Creador del universo. Pero, para que esa comunicación sea auténtica, la humildad tiene que estar en el centro. Si llegamos a la oración pensando que lo tenemos todo bajo control o que no necesitamos realmente la ayuda de Dios, estamos bloqueando esa conexión. La humildad nos abre a la gracia, nos pone en un lugar donde podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y es que la oración nos recuerda lo dependientes que somos de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, admitimos que no podemos hacerlo solos. La arrogancia crea una barrera entre nosotros y Dios. Es como si dijéramos, no necesito tu ayuda. Pero la humildad rompe esa barrera, abriendo la puerta a su misericordia y su gracia. El publicano en la parábola no intentaba impresionar a Dios, solo reconocía su necesidad de perdón y fue escuchado. A veces creemos que para acercarnos a Dios necesitamos estar perfectos, pero eso no es lo que Él espera. Mira al publicano. No fue su perfección la que lo justificó, fue su humildad, su reconocimiento de que necesitaba a Dios. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, siempre podemos acercarnos con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y su ayuda. La humildad en la oración no se trata solo de las palabras que decimos, sino de la postura de nuestro corazón. Podemos tener las palabras más bonitas del mundo, pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, no estamos realmente conectando con Dios. La verdadera humildad reconoce que sin Él no podemos hacer nada. Es una entrega total, una declaración de que nuestras fuerzas no son suficientes. También nos protege de la autosuficiencia, de creer que lo que tenemos o logramos es solo por nuestros propios méritos. Cuando oramos con humildad, estamos recordando que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Eso nos lleva a una actitud constante de gratitud y dependencia. Nos mantiene en el lugar correcto sabiendo que sin Él no tendríamos nada. Pero hay algo más en la oración humilde, la sinceridad. A veces caemos en la tentación de intentar impresionar a Dios con nuestras oraciones, usando palabras bonitas o tratando de sonar perfectos. Pero Dios no está interesado en eso. Él busca un corazón sincero. Quiere que seamos genuinos en nuestra relación con Él, sin pretensiones. No importa si nuestras oraciones son simples o si no sabemos qué decir. Lo que importa es que sean honestas. Jesús mismo nos mostró la humildad en la oración, especialmente en el huerto de Getsemaní, cuando dijo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es la esencia de la humildad en la oración, someter nuestra voluntad a la de Dios. Reconocer que, aunque tengamos deseos y peticiones, confiamos en que la voluntad de Dios es mejor, aunque a veces no la entendamos. La humildad también está profundamente ligada al arrepentimiento. Cuando nos acercamos a Dios en oración, parte de esa humildad es reconocer nuestras faltas.
No podemos acercarnos a Dios pretendiendo que lo tenemos todo resuelto. La confesión es un acto de humildad que abre la puerta al perdón y la restauración. Y Dios, en su amor y misericordia, siempre está dispuesto a escucharnos y perdonarnos. Además, una oración humilde no se centra solo en nuestras propias necesidades. Reconoce que los demás también tienen necesidades y nos lleva a interceder por ellos. La humildad nos recuerda que no somos el centro del universo y que nuestras oraciones deben reflejar esa verdad. Cuando oramos por los demás, estamos reflejando el corazón de Dios, quien se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Así que cuando ores, recuerda que la humildad es la llave que abre el corazón de Dios. No se trata de tener las palabras correctas, sino de tener un corazón sincero, dependiente y lleno de gratitud. Dios escucha las oraciones de aquellos que se acercan a Él con humildad, confiando en su gracia y su voluntad perfecta. Número 12. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La bienaventuranza de los mansos es una de esas promesas que realmente te hace reflexionar sobre cómo Dios ve el mundo de manera completamente diferente a como nosotros lo hacemos. Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, versículo 5. En el contexto del reino de Dios, la mansedumbre no es simplemente una actitud pasiva, es una postura de fortaleza, de confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias habilidades para controlar o imponer nuestra voluntad. Esta herencia que Jesús promete a los mansos no se trata únicamente de algo material, va mucho más allá de lo que el mundo considera éxito. Es una herencia espiritual que trae plenitud, paz y una conexión más profunda con Dios. Pero primero, ¿qué es ser manso? A veces confundimos mansedumbre con debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario. La Biblia nos muestra que la mansedumbre es una fuerza bajo control. Es tener el poder de reaccionar con violencia o venganza, pero elegir el camino de la paciencia, la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Es confiar en que Dios es quien vindica y juzga, no nosotros. Un manso no necesita demostrar su poder, porque confía en que Dios está al mando de todo, incluso de las injusticias que pueda enfrentar. Jesús mismo es el modelo perfecto de mansedumbre. En Mateo 11:29 nos dice, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Toda su vida fue una demostración práctica de cómo la mansedumbre transforma las relaciones, las actitudes y las circunstancias. Jesús nunca buscó imponer su poder, sino que caminó en humildad, sirviendo a los demás y confiando completamente en la voluntad del Padre. Nos invita a seguir ese ejemplo, a abrazar la mansedumbre como una virtud poderosa en nuestras vidas. Pero la promesa no es solo para el futuro. Los mansos ya experimentan la herencia en el presente. Esa herencia incluye paz, libertad de la necesidad de defendernos o justificar nuestras acciones constantemente. Las relaciones de los mansos están marcadas por la armonía, porque no buscan imponerse, sino escuchar, comprender y perdonar. Viven libres de la presión de tener que ser reconocidos por el mundo, porque su identidad está firmemente arraigada en Cristo. Cuando Jesús habla de heredar la tierra, no solo está hablando de una tierra física, sino de las bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. En la Biblia, la tierra es a menudo símbolo de las promesas y bendiciones de Dios. Y cuando tienes un espíritu manso, tu corazón está preparado para recibir esas bendiciones, tanto las espirituales como las terrenales. Pero también este tipo de herencia tiene un enfoque eterno. Los mansos no están aferrados a las cosas materiales de este mundo. Saben que hay algo más grande esperándolos en la eternidad. Lo que más me impresiona de esta bienaventuranza es cómo redefine el éxito.
El mundo nos enseña que debemos luchar, competir y ser ambiciosos para heredar la tierra, pero Jesús nos dice que es la mansedumbre, no la ambición, lo que nos lleva a la verdadera recompensa. Esta es la lógica inversa del reino de Dios, donde los últimos son los primeros y los que se humillan son exaltados. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, la mansedumbre nos lleva a depender completamente de Dios, confiando en que Él es quien nos da la verdadera herencia. Y cuando vives con esta perspectiva, tu visión del mundo cambia. Los mansos saben que este mundo no es su hogar definitivo. No se aferran a lo material, porque entienden que las verdaderas riquezas están en el reino de Dios. Al vivir con esa perspectiva eterna, hay un desapego de lo temporal y un enfoque en lo que realmente importa: los valores eternos, el amor, la paz, la compasión. Además, la mansedumbre tiene un impacto inmenso en nuestras relaciones. Nos permite perdonar más fácilmente, vivir en reconciliación con los demás, porque no estamos buscando tener la razón o imponer nuestro punto de vista. Esa paz que viene de la mansedumbre es un reflejo de la herencia espiritual que ya estamos experimentando. En lugar de vivir en constante conflicto, la mansedumbre nos permite experimentar una vida llena de gozo, tranquilidad y contentamiento. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza espiritual. Jesús confió en que su Padre lo exaltaría, incluso cuando todo parecía perdido en la cruz. Esa es la misma confianza que los mansos tienen en las promesas de Dios. No necesitamos competir ni compararnos con otros, porque sabemos que Dios es quien nos exaltará en su debido tiempo. Y lo mejor de todo es que Dios es fiel. Él ve la humildad de los corazones mansos, ve su disposición a servir y su renuncia a la autosuficiencia. Aunque el mundo pueda ignorarlos, Dios no lo hace. Él honra a los mansos y les da una herencia que no solo incluye bendiciones espirituales ahora, sino también una recompensa eterna que jamás se marchitará. Número 13. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El arrepentimiento genuino es uno de los mayores actos de humildad que podemos ofrecerle a Dios. En Salmos 51, 17 vemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí, la Escritura nos enseña algo crucial. Lo que realmente importa para Dios no son los rituales externos o las palabras vacías, sino la actitud interna de nuestro corazón. Un arrepentimiento genuino, el que realmente toca el corazón de Dios, viene desde una postura de humildad. Es cuando reconocemos nuestra necesidad total de la gracia divina, cuando dejamos de intentar justificar nuestras acciones y simplemente nos rendimos ante Él. El orgullo es, muchas veces, el mayor obstáculo para el arrepentimiento. La autosuficiencia, la idea de que no hemos hecho nada malo o que no necesitamos cambiar, nos aleja de esa gracia que Dios nos ofrece. El arrepentimiento verdadero no puede coexistir con el orgullo. De hecho, es un acto de rendición total, donde admitimos que no somos suficientes por nosotros mismos y que necesitamos desesperadamente a Dios. Piénsalo. En la parábola del fariseo y el publicano, ¿quién fue justificado? No fue el que se exaltaba a sí mismo, sino aquel que con humildad clamó por misericordia. Esa es la clave. Pero para llegar a ese punto necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. A veces, el temor al juicio de los demás, o incluso de Dios, nos impide arrepentirnos sinceramente. Sin embargo, debemos recordar que Dios ya lo sabe todo. Él ve nuestras faltas y aún así nos ama. 1 Juan 1:9 nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es sobre el temor al juicio, sino sobre el poder liberador del perdón que nos espera cuando nos humillamos ante Él. Aceptar la corrección también es parte del arrepentimiento.
A veces resistimos el cambio porque no queremos admitir que estamos equivocados. Pero Proverbios 3:12 nos recuerda que Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos corrige porque nos ama, y esa corrección es una oportunidad para crecer espiritualmente. La humildad nos permite ver la corrección como una bendición, no como una condena. Nos abre al proceso de ser moldeados por Dios. Este proceso de arrepentimiento no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos dispuestos a pedir perdón, cuando somos humildes en admitir nuestras faltas, abrimos la puerta a la reconciliación. El orgullo solo trae división y conflicto, pero la humildad facilita la paz y la restauración. Nos libera de la carga de tener que tener siempre la razón y nos permite vivir en paz con los que nos rodean. El arrepentimiento es, en esencia, una puerta hacia el reino de los cielos. Jesús, en Mateo 4:17, nos llama a arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. La humildad nos permite ver que no podemos ganar la entrada al reino por nuestros propios méritos. Es el reconocimiento de que necesitamos a Cristo, de que sin Él no podemos alcanzar esa comunión con Dios. Y este arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez, es un proceso continuo, una actitud diaria. Como Pablo dijo en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El arrepentimiento nos impulsa hacia adelante, hacia una vida de crecimiento espiritual constante. Finalmente, la humildad en el arrepentimiento nos libera de la culpa y la vergüenza. El orgullo nos hace aferrarnos a nuestros errores, a la vergüenza de nuestras fallas, pero la humildad nos permite entregarlos a Dios y recibir su perdón. En Salmos 103:12, Dios nos promete que alejará nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Cuando nos arrepentimos con humildad, podemos experimentar la liberación completa de nuestra culpa y vergüenza, sabiendo que Dios, en su misericordia, ha perdonado y olvidado. Este es el poder transformador de un corazón contrito y humillado. Es un acto de entrega, un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y la llave que abre la puerta a una vida llena de gracia, paz y libertad. Y así llegamos al final de este video. Jesús no solo nos enseñó con palabras, sino que con su vida y muerte ejemplificó la humildad más radical y profunda. La humildad es la llave que abre la puerta a la verdadera grandeza en el reino de Dios, y cuando nos rendimos a esa verdad, nuestras vidas cambian. Así que te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios de humildad en tu vida diaria. Pregúntate, ¿estás dispuesto a servir como Jesús sirvió? ¿Estás listo para humillarte ante Dios y permitir que Él transforme tu corazón? Esta es una oportunidad para acercarte más a Él y vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Si este video ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de humildad y transformación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más reflexiones que te acerquen al corazón de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca seguir el ejemplo de Jesús. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.